Miqueas capítulo 2, verso 13. Miqueas 2, verso 13. Hoy día yo voy a hablarles de un tema que he llamado la unción que abre puertas. La Biblia dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Hemos tenido 3 semanas en donde hemos estado tomando conciencia de lo que somos en Él. Y como dice Santiago, nosotros no debemos ser oidores olvidadizos. Tenemos que ser esa gente que internaliza, que encarna la palabra, porque ella es alimento en nuestro espíritu, ella es la que nos transforma. Dice que aquel que oye la palabra y no la pone en práctica es semejante al hombre que mira su rostro, su rostro en un espejo, su rostro natural en un espejo, y luego se va y olvida cómo era. Entonces un espejo natural refleja tu rostro natural, pero el espejo para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar expuestos a la palabra para creer lo que la palabra dice de nosotros. Nosotros decimos en nuestra declaración de fe: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y sabes que eso tiene que encarnarse en nosotros. Esto tiene que ser una declaración real. Si de verdad nosotros empezáramos a creer, internalizar la palabra en nosotros, a encarnar la palabra en nosotros y a darle prioridad a la palabra como Dios mismo hablando a nosotros. Cuando meditamos la palabra es una cita con Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra es una cita con Dios. La preocupación es una cita con las cosas negativas. La meditación es una cita con Dios. Y nosotros necesitamos entender que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros venimos acá a nutrir nuestro ser interior, no venimos a cumplir un rito religioso semanal. La iglesia tiene que manifestarse en madurez. Y la madurez viene por la revelación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Necesitamos crecer muchísimo en lo que significa que vivimos bajo el nuevo pacto. El entender que nosotros, en condiciones por lo que Cristo hizo, superamos a la condición en la que vivió Abraham, Moisés, Elías, Jeremías y los profetas. Y eso parece increíble porque nosotros a ellos los tenemos en muy alta estima. Sin embargo, ellos vivieron y se relacionaron con Dios en condiciones totalmente distintas, en desventajas en relación a lo que Cristo hizo para nosotros, por nosotros y en nosotros, y sigue haciendo en nosotros. Por eso entonces necesitamos hacer uso de todo lo que nosotros ya tenemos en Él. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora tenemos que aprender a crecer en Él, a relacionarnos con Él. Tenemos que aprender a tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a tener comunión con la palabra, a tener comunión entre nosotros. La palabra comunión implica la impartición de las gracias entre nosotros. En nuestras reuniones, más que juntarnos, nuestras reuniones es impartirnos. Cada uno de nosotros somos portadores de la gracia de Dios, somos portadores de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hemos estado aprendiendo que portamos el fruto del Espíritu, que hay una tercera parte en nuestras vidas que es perfecta, nuestro espíritu. El día en que naciste de nuevo, ese día tu espíritu humano fue recreado. Y ese espíritu se convierte en la morada de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Andad en el espíritu, no satisfagan las cosas de la naturaleza humana no regenerada. Antes éramos hombres que andábamos por los 5 sentidos, pero hoy día andamos por el sentido de la fe, experimentando la comunión con Dios. Dentro de nosotros entonces está el fruto del Espíritu, amor, el amor ágape del que hablamos el domingo pasado, la ley del amor. El más alto nivel del amor en la vida humana hoy día, en el ser humano, es fileo. El más alto nivel en el griego es la palabra fileo. Es el más alto nivel del amor humano. Pero con ese amor humano no puedes amar como el Señor dice que amemos. Nosotros entonces hemos sido habilitados para hacer lo que Dios dice que hagamos. Hemos sido habilitados por la gracia que ha venido del cielo el día en que nacimos de nuevo. Nosotros
no hemos tomado conciencia de lo que significó eso. El cielo, todo el cielo se conmovió, el cielo se alegró, hubo fiesta en el cielo el día en que nacimos de nuevo. Se operaron cosas maravillosas, nuestro espíritu fue regenerado, el Señor vino a morar dentro de nosotros con todo lo que Él es. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la fe de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos el amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Entonces lo tengo. El tema es que a veces caminamos como que no lo tuviéramos, porque vivimos ligados a nuestras emociones. Así que nos sentimos bien y decimos Él está, nos sentimos mal, decimos Él no está. Nosotros tenemos que entender que nuestras emociones no pueden ser reguladoras de la presencia de Dios. La Biblia no dice que el justo por los sentimientos vivirá, sino que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y gracias a Dios que tenemos en nuestro ser la fe de Dios. Bendito sea su nombre. Ese sueño en que me veo en ese auditorio, ¿cierto? Auditorium. Y entonces está esa mujer discutiendo con su marido ahí, era un break. Y en un momento, yo sueño eso, en un momento ella sale, él sale detrás de ella. Y me acerco donde ella había estado y ahí había joyas en el suelo. Pensé que se le habían caído a ella, o que a lo mejor en la conversación con ese hombre puede haberle devuelto todo, era un término de alguna relación. Pensé, ¿no? Pero empiezo a mirar y me doy cuenta que no es poquita, son muchas joyas que hay. Y empiezo a ver que en todo el suelo hay. Y después ustedes saben, en la historia que les cuento del sueño, es que miro hacia atrás y era realmente una bodega impresionante, llena de tesoros. Yo pensé porque yo no ando soñando cada rato. Y entonces interpreté, después preguntándole a los hermanos que tienen gracia también para interpretar, casi todos coincidimos es que nosotros estamos, caminando sobre riquezas, pero que no nos estamos dando cuenta de ellas. Y por eso tenemos que pedir al Señor espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos tomar conciencia y despertar a lo que tenemos, y no a lo que estamos, porque fe es distinto de esperanza. Esperanza es algún día será, es como ir a comprar. La esperanza es buena, pero bien aplicada, porque es como ir a comprar a esos negocios que dicen, por ejemplo, hoy no se fía, pero mañana sí. ¿Se acuerda que uno iba ahí? Hoy no se fía, pero mañana sí. Ojalá usted ya no sea esa gente que fía. Pero era como que nunca iba a ser. Pero la fe no es esperanza. La fe es ahora. La fe toma ahora. Y la fe llama a las cosas que no son palpables con los 5 sentidos, pero son reales en el mundo espiritual como si fueran. Por medio de la fe vamos a alcanzar promesas. Bien, esa es la introducción de lo que quiero abordar hoy día. Miqueas 2:13, mire lo que dice: subirá el que abre caminos delante de ellos. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán caminos y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Lo que yo veo acá es un pueblo que avanza, es un pueblo que se relaciona con Dios, es un pueblo que ve la gloria de Dios, ¿no? El dilema de algunos líderes se enfrentan a la siguiente dificultad cuando intentan, por ejemplo, movilizar a la congregación para el avance en su ciudad, y oyen al Señor decirles: te he dado esta ciudad, por ejemplo. El dilema es: ¿cómo pongo en movimiento a nuestra gente para que crea que Dios nos ha dado la ciudad, para que creamos que Dios nos ha dado el país? Sin embargo, en su intento por avanzar la iglesia, empiezan a surgir otras voces opositoras. Muchas veces pasa eso. Ustedes saben, síganme en esto por favor. Amram y Jocabed se ponen de acuerdo para dar a luz un milagro en un periodo en que Faraón había dado un decreto que no podía nacer ningún niño varón
en esa temporada, en esas circunstancias. Faraón tenía miedo de la multiplicación rápida que estaban teniendo los hebreos. No se olviden que los hebreos estaban esclavizados por 430 años ahí en el imperio egipcio. Y entonces Faraón tiene temor y manda matar a los niños. Pero Amram y Jocabed no temieron el decreto del rey, y ellos decidieron preservar al niño en las peores circunstancias. Y ellos caminaron en esta máxima, que la fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Y de ahí extraemos el siguiente principio: que el Señor avanza con nosotros, que el Señor va delante de nosotros, que el Señor nos va a ir demostrando en la medida que nosotros le creemos a Él y damos pasos de fe creyendo a su palabra. Él va a ir manifestando su poder y dándonos su respaldo. Eso fue lo que sucedió con Amram y Jocabed. Ellos preservaron a su hijo en medio de las peores circunstancias. Había un decreto que tenía que morir el bebé. Yo percibo que hay una intención de Dios por ungir a esta generación. Por eso que en la agenda del diablo, con tanta facilidad y con tanta fuerza, avanzan para establecer leyes a fin de matar al máximo de bebés. Pero también esos bebés físicos, también hay sueños, hay palabras con las que Dios insemina a su gente, a su pueblo, para hacerlos que ellos rompan paradigmas y se atrevan a creer por lo que no se han atrevido a creer antes. Se atrevan a romper límites, se atrevan a caminar por las aguas. O sea, la fe que simplemente te permite admirar y contemplar algo no es la fe que trae cambios a tu vida, a tu familia y transformación en el mundo. El Señor va delante de nosotros abriéndonos puertas. Y en el caso, entonces, cuando Dios habla a nuestra vida, Él viene para inseminarnos con su palabra. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esa palabra sigue trabajando en nosotros, sigue llevándonos al cumplimiento del propósito, como cada uno en forma personal, particular, pero también corporativa. Y de eso tenemos que estar atentos. Entonces, estoy queriendo entrar con esta palabra a tu espíritu. Estoy diciendo que algunos líderes enfrentamos la siguiente dificultad cuando intentamos movilizar a nuestras congregaciones para el avance en la ciudad. Porque algunos de nosotros hemos oído al Señor esa palabra de avance que dice: vayan, yo les he dado la ciudad, o es posible cambiar la nación. Sin embargo, en el intento de avanzar a la iglesia, otras voces opositoras surgen. No te olvides que los ataques se deben a tu avance. Estás teniendo ataques en tu vida, estás teniendo dificultades en tu vida. Dios te ha dado palabra. Saliste de alguna de las reuniones creyendo una palabra, pero luego se soltó una tempestad contra ti. Viene una enfermedad, vienen dificultades familiares. Tu jefe no sé, te baja el sueldo o te pide el cargo. No sé qué dificultades puedes estar enfrentando. Sin embargo, los obstáculos son para vencerlos. Estoy usando un término que usan en el ejército. Y Dios nos dice así: yo voy delante de ustedes, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Señor. Mira qué interesante. Los obstáculos, siempre el enemigo irá para matar la palabra sembrada en tu corazón. El enemigo no va a ir contra ti, el enemigo va a ir contra la palabra que tú empiezas a creer. Están los que dicen que la misión demanda mucho tiempo. Por lo mismo, algunos se retraen, se acomodan solo a asistir a algunas reuniones. Otros se acomodan a seguir apretando el botón desde sus casas. Otros piensan que involucrarse en semejante misión de ganar una ciudad para Cristo es una tarea imposible. Pero ustedes saben
la historia del colibrí, que nunca se llamará coliflor, se va a llamar colibrí, porque me equivoqué una vez y dije el coliflor. Que en su intento de apagar el incendio que quemaba el bosque en el que vivía él y los demás animales, con su piquito sacaba agua del lago y volaba tratando de apagar el incendio, gota a gota. Alguien dijo: colibrí, ¿no piensas que semejante hazaña es tarea imposible? A lo que el colibrí respondió: no sé si lo que hago es imposible o no. Lo único que sé es que yo estoy haciendo mi parte. La historia cuenta que al oír esto todos los demás animales pusieron manos a la obra y colorín colorado, este incendio se ha apagado. Hay otros que oyen decir, como en los tiempos de David, ¿no? Aquí no entrarás. ¿Se acuerdan que le amenazan a David? Aquí tú no vas a entrar, porque Dios nos hace soñar. En medio de las peores circunstancias hay un pueblo que sueña. En medio de las peores circunstancias hay un pueblo a quien se le abre el mar y pasan por lo seco. En medio de las peores circunstancias hay un pueblo a que Dios derrumba las paredes y pueden conquistar Jericó. En medio de las peores circunstancias en que todo te invita a quedarte en la casa y todo te invita a no arriesgarte, Dios dice: mi pueblo está aquí para hacer luz y para hacer sal de la tierra. Ellos tienen un mensaje de esperanza, ellos tienen el evangelio, la proclamación, la misión de proclamar el evangelio del reino de Dios. Ellos son mis embajadores y ellos no se detienen. Sin embargo, en medio de estas circunstancias el enemigo también dice: aquí no entrarás. Y para ponerte en retirada dice: aquí no entrarás. Y para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. ¿Se acuerdan que eso le dijeron a David, no? Sin embargo, David es un líder modelo de la victoria ante las tales oposiciones. Nada le detuvo. Venció a los últimos enemigos del Señor. Él venció a los jebuseos. Y David fue el líder apostólico, lleno de fe, lleno de coraje. David no permitió que los gritos, intimidaciones o menosprecios le impidieran tomar Jerusalén. David avanzó porque Dios le dijo que así lo hiciera. Mis preciosos, mis preciosas, la unción que abre brechas iba delante de David, y la unción que abre brechas está en nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos la unción del Santo para creer lo imposible. En nosotros está la unción del Santo para seguir trayendo el reino de Dios a la tierra, para seguir creyendo que es posible que se manifiesten los milagros, los prodigios y las señales, que miles y millones de personas vienen a los pies de Cristo, que familias destruidas, que matrimonios marchitados, que hijos perdidos vienen a los pies de Cristo. Él tiene el poder para restaurar familias, matrimonios, hijos. Él tiene todo el poder, y si nosotros creemos, Él nos abrirá camino. Dios es aquel que abre brechas, aquel que abre los caminos. Fíjense que la primera parte de Miqueas 2:13 dice, si tú lo pones por favor en pantalla: el que abre caminos marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Mire qué lindo. El que abre caminos, Él está en nosotros, pero también está involucrado en nuestro diario vivir. Eso tienes que saber. Él dijo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo estoy contigo todos los días. Y tú tienes que caminar en plena certidumbre de fe, así como esa certidumbre de fe que te acompaña, por ejemplo, cuando sales de tu casa al centro. Tú en el camino, tú no dices: ¿será que se me quedó el corazón en la casa? ¿Será que se me quedó el páncreas? No, tú tienes plena certidumbre de que eso va contigo incorporado. Bueno, cuando caminamos en fe, entonces podemos tener emociones negativas, pero nuestras convicciones van por sobre nuestras emociones. No se distraiga, por favor. A la próxima le voy a mencionar el nombre. Porque si usted se distrae, pierde el tiempo acá. Entonces mire qué importante es esto: plena certidumbre de fe de lo que soy en Él.
A mí no me define la gente, no me definen las circunstancias. Yo estoy definido en Dios. Yo sé que Él habita en mí desde el día en que Él vino a mi vida. El día en que Él vino a tu vida, pasaste de muerte a vida. Fuiste sacada del reino de las tinieblas y puesto en el reino de su amado Hijo. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Créetelo. Eres nueva creación. Eres alguien que antes no había existido. Por lo tanto, eres portador del poder de Dios, de la potencia de Dios, de la gracia de Dios. Créetelo, créetelo, créetelo. El justo por la fe vivirá. Los antiguos por la fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones. Ahora, sígame en esto. ¿Qué significa abrir camino y marchar al frente? Ese es un término hebreo que es parat. Significa salir, estallar, crecer, aumentar, abrirse. Esto irrumpir. Esto implica que algo ha estado cerrado, ha estado disminuido, detenido, restringido, confinado. Te lo quiero llevar a esto, mira. Abrir camino, el que abre camino está dentro de ti. Dentro de ti han habido un montón de paradigmas, cuestiones que te hicieron creer de chico que no podías, que no tenías, que no sabías. Te hicieron creer a lo mejor que sobraste, que tu hermano era más brillante que tú, que tu hermana era más brillante que tú parece que naciste con cierta, como que te faltó un cuarto para el kilo, pero no te lo han querido decir. Y como que existe ese rumor y esa sospecha. Como sea, el diablo se las ingenia para meter mentiras, porque él no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios, excepto las mentiras que nosotros le permitimos que él deje como semilla en nosotros. En mi primera etapa de crecimiento en el Señor, como yo había por 4 años tomado droga, entonces me empezó a pasar algo en mi mente. Yo no tenía lagunas, yo tenía lagos. A mí se me apagaba la tele. Yo estaba conversando con alguien, se me apagaba la tele y no sabía, perdía el hilo, perdía la madeja. Entonces un día conversando con Dios, le dije: ya, Señor, bueno, yo me entregué a ti, tú vas a tener un hijo, y usé un término de verdad, así como un hijo medio deficiente, medio taradito, pero hijo a la final. ¿Por qué? Porque, Señor, yo me eché droga en la mente, entonces tengo que, ¿qué voy a esperar otra cosa? Y sabe, un día leyendo Primera de Corintios, me dice que yo tengo la mente de Cristo. Colosenses también dice que tengo la mente de Cristo. Y yo dije: entonces el Señor la mente me la cambia. O sea que si me eché a perder esas cuestiones aquí dentro, porque Dios tiene el poder para poner todo por todo lo que me puede haber dañado, ¿ves? ¿Por qué no creerle así? O Dios el séptimo día se mandó a cambiar, o el sexto día, y ya no creó nada más. Así que ya no existen los milagros. Ya Dios ahora, déjense de molestar si no, Dios sigue creando. Su capacidad creativa no disminuye. ¿Lo crees? No disminuye. Créete por más. Vuelve a soñar, porque los que son del Señor somos como los que sueñan. Nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero el Señor viene a tu vida para que dice que Él abre camino, ¿no? Abre caminos, marcha al frente, y también ellos se abrirán camino. Él te abre camino, pero también ábretelo tú. Ellos también se van a abrir caminos. Entonces el término hebreo parat significa salir, estallar, crecer, irrumpir, aumentar, abrirse. Esto implica que algo ha estado cerrado en ti, disminuido, ¿no? Detenido, restringido, confinado. El Señor dice: rompe esos paradigmas, rómpelos. Cree, porque yo voy delante de ti. Cree que aquellas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que yo he preparado para aquellos que me aman. Amén. Diga conmigo: yo amo al Señor. Lo amo con su amor. Mi preciosa, mi precioso. Esto tiene que ver con que Él te abre los ojos. Él es el abridor de brechas, ¿no? Y esto hace para nosotros continuamente. Cuando creímos que ya llegamos, Él dice: cuidado, epa, no llegaste,
no llegaste. El último momento en que llegaste es cuando deje de latir tu corazón. Y antes de latir un aleluya te van a sacar, pero tú vas a seguir adelante con el Dios que te abre brecha. La palabra parat también tiene que ver con abrirse paso para salir de una estructura como la de una prisión, que tiene que ver con crecer o incrementar en un área de la vida, con abrir algo que está cerrado. Entre los sinónimos podrías incluir hacer añicos, romper, partir, aplastar, astillar, reventar, demoler, erradicar. En otras palabras, no hay camino impenetrable para Dios. ¿Lo crees? Amén. Él va a abrir cualquier camino o ruta por donde sea necesario que tú tengas que pasar. Diga amén, lo creo. Amén, lo creo. Te lo repito. Él va a abrir cualquier camino o ruta por donde sea necesario que tú tengas que pasar para lograr el objetivo. Amén. Aun si parece estar bloqueado. No, que va a tener la casa propia si tú vienes del extranjero. No, Señor. El mismo Dios que bendijo a Isaac en tierra de extraños es el Dios todopoderoso que tú tienes. Y dice que ese varón llegó a ser más poderoso que todos los que vivían en esa tierra. Estábamos con un hermano de fe, fuimos a Venezuela, a Guatemala. Estuvimos en Guatemala con un hermano de fe, el pastor Carlos Luna. Y él hablando de todo ese, nosotros quedamos impresionados por lo que han logrado ellos con toda la gente. Y él dijo, mi identidad no está, mi fortaleza no está en esto. Si un día me quitaran esto, yo sé que yo podría tener esto más, porque la unción no está en esto. El Dios que me dio esto está en mí. Y donde yo vaya, ahí va Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Créala, nútrase, atrápela, es suya. Es suya. Él va a abrir cualquier camino o ruta donde sea necesario pasar, aun si parece estar bloqueado. Dios es aquel que abre brecha, va delante de nosotros, abre brechas. Y no es cualquier persona que nos acompaña, sino el mismo Rey que pasará delante de nosotros. Eso dice. En los tiempos del Antiguo Testamento, las fuerzas invasoras utilizaban arietes para romper portones. Esas cosas grandes. Vale decir que no podemos abrir brechas por nuestros propios medios. Es algo que requiere de la intervención divina. ¿Qué es lo que a continuación Dios ha puesto en tu corazón? ¿Con qué cosas Dios va a sorprender a través de ti? ¿Qué se está incubando dentro de ti? Mira, es que Dios trabaja así. No trabaja así como con un trueno, a veces con un silbido suave y apacible. Y empieza a gestar algo en tu corazón que a veces uno lo desecha porque es muy grande creerlo, porque es muy re bueno. Pero es que yo no soy tan digno. Eso empieza a trabajar dentro de nosotros. Pero el Señor está trabajando en ti, está poniendo el sueño, se está gestando eso. Lo concebiste. Obviamente el enemigo trabajará para que no creas esa palabra, porque lo concebiste recibiendo la palabra del Señor en tu espíritu. Y el Señor dice, estoy a punto de cambiar tu realidad. Estoy a punto de llevarte a una próxima estación. No has llegado. Hay una próxima estación preparada para ti. Y el enemigo entonces trabaja. Pero fíjate, a veces los propios paradigmas hacen que votemos eso. Paradigmas son ideas preconcebidas. Un ejemplo de paradigma. Algunos lo saben, otros no. Ejemplo de paradigma, lo voy a dar ahora. Voy a usar un ejemplo para enseñarte qué es un paradigma. Hace un tiempo atrás me encontré con un amigo en el centro, más o menos tendría unos 35 años, y sabes que hacía 35 años que no se cortaba el pelo. ¿Te puedes imaginar? 35 años que no se cortaba el pelo.
era calvo. Ya, ¿por qué te reíste? Te reíste por el paradigma, porque cuando yo te conté la historia, tú te lo imaginaste así, ¿ves? Que eso te dice el paradigma. Piojos subían y piojos bajaban, ¿sí o no? Pero yo te rompí el paradigma. Es que no había pensado en esa otra posibilidad. Ajá. Entonces con eso yo te quiero decir que hay cosas que uno piensa, cree en algo que Dios le pone para ir por más, porque Él te está abriendo brecha, va delante de ti. ¿Y tú qué haces? No es para mí. Debe ser para la Nina. No es para mí. Ese hombre que estaba pescando, ¿se acuerdan ustedes? Dice que fue a pescar a un lago, llevaba una wincha de medir y dice que agarró el primer pescado y midió 20 centímetros y lo tiró al mar, y agarró el segundo al lago no era mar, lago. El segundo 35 centímetros lo volvió, tercero 40 centímetros lo volvió. Así que los otros amigos que estaban pescando con él le dicen: oye, ¿qué estás haciendo? Nosotros no hemos pescado nada y tú pescas y botas los pescados. Él dice: mira, lo que pasa es que pesqué el primero, medía 20 centímetros. Y les contó la historia, dice: y lo que pasa es que mi problema es que en mi casa yo tengo un sartén solamente de 10 centímetros. Ahora escúchame hijo. Es que tú, por tu crianza, porque te hicieron ver, porque conociste la pobreza, porque siempre te mandó tu mamita a comprarte el cuartito de azúcar, el cuartito de aceite. Cuando una señora me regaló yo tengo experiencias de eso. Una vez una señora me regaló una bolsa, una caja de galletas, y quedé loco. Yo quería correr por todo el mundo, que me habían regalado. Es que no era una galleta, me habían regalado una caja de galletas. Era multimillonario, me sentí multimillonario. Seguramente Dios usó a esa señora para romper paradigmas de mezquindad que yo tenía en mi mente. Dios de a poco te va sacando, va a comprar la verdura y dice: véndame unos duranos picaditos para los chanchos. Es que es para los chanchos, si es para el jugo, ¿ya? Pero a veces uno va a comprar ropa y tiene la tentación de pedir una ropa picadita para que sea más. Hoy día no hay problema, viste que hay un montón de gente que sube con ropa picadita. Antes no era así. Débora me dice que se me está pasando la hora y no estoy llegando al punto. Ella me hace así. El sartén, claro, a veces pasa que recibimos ideas de Dios y las rechazamos. Vienen ideas de Dios, Dios trabaja en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque el problema está ¿dónde? En el sartén. Hay algunos ejemplos donde Dios nos ha abierto brechas a nosotros. Se abrieron para nosotros y se han seguido abriendo. El ejemplo de lo que nos ha venido sucediendo debe ser hace 28 años para acá. Esta casa era de antes, esta casa debe tener unos 40 años, 35 años. Pero yo siempre he dicho, heredé un grupo humano hermoso. Pero de ahí para adelante yo puedo contar la historia que yo he vivido junto con ustedes y mi familia acá. Y un ejemplo de lo que ha venido sucediendo durante todos estos años a nosotros como comunidad de iglesia cristiana. El crecimiento cualitativo, el crecimiento cuantitativo. Tenemos como 43 grupos de conexión, pero pensamos que si multiplicamos un grupo de conexión al año, o sea, cada grupo de conexión multiplica una vez al año, imagínense lo exponencial que podríamos ser de aquí a 5 años si seguimos en este ritmo. Hemos visto el suministro de Dios económico hacia nosotros. Hemos visto cómo Dios ha movido el corazón de la gente para que todo lo que tenemos hoy día no tenga deuda. No, queridos, les cuento, este edificio está sin deuda, está pagado, la radio está pagada, compramos 1,5 hectáreas pagado completo, no tenemos deudas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha dado la palabra y esa palabra va delante de nosotros y nosotros colaborando con Él en el avance del reino, avanzamos por las puertas que Él nos ha abierto. Y en este momento quiero correr al contarles la experiencia para aquellos que no saben que tuvimos nosotros años atrás con la visión de las puertas y los canales. Yo había ido a Corea el año 95. Tuve la experiencia, el Señor me despertó 3 de la mañana
Un día cualquiera, 3 de la mañana, me despierto, se me fue todo el sueño, todo. Salgo de mi cama y me pongo a orar ahí mismo. Y pueden creer que en eso me vienen ideas, que voy a ir a Corea. Hacía 2 días que me había enterado que un grupo de pastores de Chile se estaban preparando como 6 meses para ir a Corea. Y yo ese día escucho que yo había hecho una oración cuando joven, tenía 17 años, y le había pedido al Señor ese deseo, ir a Corea, a conocer la iglesia más grande del mundo. En ese tiempo me pareció un sueño muy osado, y que a lo mejor Dios podría, a lo mejor si podía, si tenía un poquito de poder, me lo podría cumplir. Hasta ahí llegaba mi fe. Pero ese día, estoy hablando del año 95, me despierto y se fue el sueño, me pongo a orar y entiendo que yo voy a ir a Corea. ¿Cómo lo sé? Empiezo a pensar en eso, sé que le tengo que pedir el dinero prestado porque no tenía. Y lo más chistoso es que 3:30 de la mañana despierto a Debra. Me dice, Le digo, Debra, voy a ir a Corea. Ya, me dice, vaya nomás, me dice. Y se da vuelta. Pueden creer, llamé a la persona que yo había recibido en el sueño que me iba a prestar el dinero, me prestó el dinero cash, así, ya sí, me dijo. Y así, en 3 días, estoy viajando a Corea. Llamé al pastor Lucas Márquez, que era el que encargado de hacer toda esa organización. Me dice, mira, justo se acaba de bajar una persona, acaba de decir que no va a ir, así que yo voy a hablar por ti. Imagínense, otros 6 meses preparándose y yo embarcándome 3 días antes. Y 3 días antes voy camino a Corea y allá estoy viendo la iglesia más grande del mundo. Es una locura, maravilloso, todo. Pero lo curioso es que las palabras más grandes no me las habló allá el Señor, me las habló de regreso. Estando de regreso, entusiasmado, los hermanos que querían, por ejemplo, llegué un día martes, ellos querían que yo les anticipara un grupo de hermanos. Siempre existen en la iglesia hermanos copuchentos, ¿no? Entonces, no, queremos juntarnos contigo antes, porque yo el domingo le iba a contar a la iglesia lo que viví en Corea. Y nos juntamos un día viernes en la casa de un querido hermano, él se llama Orlando López. Y ahí habíamos un grupo pequeño de personas, y en eso, ahí estaba Aníbal también. No habíamos hablado con Aníbal. Sí, pues ellos inventaron una vigilia. Y yo dije ya media vigilia, porque yo no soy de vigilia larga. Si no, pregúnteme cuándo hemos hecho una vigilia acá. De tal palo, tal pastilla. Entonces, estábamos en ese lugar y yo había conversado con Dios días antes, había ido ahí donde está el Contrumar, había llegado de Corea, solo me había ido en la noche, ahí donde está el Contrumar, y había hablado con Dios y le había dicho así, algo así como esto: Señor, te habla Guillermo Castillo, tú me ganaste acá, después yo fui 10 años a Calama, estoy de regreso, ahora fui a Corea y vengo de regreso. Señor, ¿por qué tenemos que andar como los gitanos, todos pidiéndonos prestados? ¿Por qué no nos das tierra? Así le digo, hablo con Dios. El que me ve, como en ese tiempo no habían esos audífonos y todo, de hecho está loco, me miraba y decía, está chiflado, está peinando la muñeca. Y entonces hablo con Dios y digo, Señor, ¿por qué no nos das tierra? ¿Por qué tenemos que andar si tuya es la tierra? Le prediqué, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Segundo, Señor, danos gente, ¿qué te cuesta, Señor? Danos el 10% de personas. En ese tiempo deberían de ser 17.500 personas. Y tercero es, y si tú nos das la gente, y si tú nos das la tierra, ¿cómo yo les voy a enseñar si yo no he ido a un seminario teológico? Y dije, ya me voy mejor. Y cuando me estaba subiendo al auto, porque yo dije, estoy hablándole cera. Y cuando me estaba subiendo al auto, ¿y si esto fuera de Dios? Dije yo. Y un loco después le cree a Dios y yo no le creo. Y en eso quedó. Así que estaba la ida de ir a la vigilia. Me habían invitado el día viernes y me van a buscar tipo 10 para las 12 de la noche y yo me había olvidado.
Y yo, ya vamos. Así que medio dormido voy. Y vamos pasando justo por el Contrumar, porque ahí cerquita era la casa de Orlando. Y le digo al Señor: Señor, a lo mejor tú me quieres hablar. A lo mejor tú me traes a ese lugar para hablarme a mí. Eso era mi pensamiento. Y llegamos ahí, empezamos a conversar. Les dije: ¿te parece que oremos? Ya, pues oremos. Y había una musiquita así, parece como esta. Y yo me siento así como en la alfombra, así. Y de repente Aníbal, que está como a 2 metros de mí, dice: Dios me está mostrando una visión, dice. Ya. Dice: veo puertas y canales. Ya. La primera puerta se abre, dice. Y es un cuarto lleno, lo primero que es un cuarto lleno con lingotes de oro. Y yo dije: yo le pedí plata al Señor para comprar tierra. Y escucho acá, no sé si audible o dentro, pero escucho: mía es la plata, mía es el oro, yo voy a proveer para este proyecto. Eso escucho. Digo yo, digo así: lo que me está pasando. Dice, y Aníbal sigue, dice: yo no había hablado con él. La segunda puerta se abre, dice, y es un cuarto lleno de libros. Y yo veo pergaminos en mi mente. Y me acuerdo que yo le había dicho: ¿y cómo yo voy a atender a toda esta gente si yo no he ido a aprender a un seminario teológico? Y escucho otra vez lo mismo. Escucho, dice: esta es mi ciencia, este es mi conocimiento, nunca faltará alimento fresco para mi pueblo. Lo tercero, dice: hay una tercera puerta, dice Aníbal, y yo ahí ya me vi como con él. Usé mi imaginación, eso digo yo, y me veo detrás de él. Dice: la puerta está cerrada, hay que abrirla. Ingreso, dice, a la puerta. Ingreso y yo ingreso con él. Y dice, y guarda silencio, no sé cuánto, pero guarda silencio. Y dice, yo estoy contándolo como lo vi yo, como lo viví yo. Dice él: es un cuarto vacío. Y Dios me dice que mire las paredes. Y ahora estoy mirando las paredes, y las paredes se derrumban. Y veo campos llenos de trigo, dice. Y yo me acuerdo que le dije: las multitudes, 17.500 personas. Y Dios me dice: esa es la multitud que yo voy a traer. Los campos llenos de trigo. Y ahí hay guarda silencio, Aníbal. Y yo digo: Señor, ¿y los canales? ¿Qué son los canales? Y no me venía entendimiento de los canales. Yo digo: Él dijo puertas y canales. Así le hablé yo al Señor. Así Él dijo, y calladito yo. Él dijo puertas y canales. ¿Qué son los canales? Porque si yo no entiendo los canales, yo no voy a tomar esto otro como que fuera tuyo, porque el diablo me va a decir: si hubiera sido Dios te va a explicar todo, porque te explicó por la mitad. ¿Qué son los canales? No tengo entendimiento. Y yo estoy en esa. Y Aníbal dice allá: y los canales son los ministerios que yo voy a levantar en medio de ustedes. ¡Wow! Se me pararon los pelos así. Esto es increíble, 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 increíble. No. Es que ya está bien que yo traduzca los canales. Que el diablo después me diga: te las inventaste todas. Pero que yo le esté diciendo: no sé qué son los canales, Señor. Dime qué son los canales. Y allá, y los canales. A partir de ahí, mis preciosos, hemos tenido que aprender a entrar por las puertas. Y este es el mensaje, la unción que abre puertas. Porque es Dios con nosotros y nosotros con Él. Aprendimos que para que haya finanzas en la iglesia tenemos que sembrar finanzas. Que si yo siembro, que cada semilla se reproduce según su género.
Que si yo siembro corbatas, cosecho corbatas. Si siembro zapatos, cosecho zapatos. Solo al único que le puedo cambiar la genética es al dinero. Yo le puedo poner lo que espero cosechar. Esa es una ley de la palabra. Aprendimos que Dios es nuestra fuente. No es el jefe, no es papá, no es mamá. Dios es mi fuente. Segundo, aprendimos que para cosechar tenemos que sembrar. Para cosechar tenemos que sembrar. Tercero, aprendimos que la medida de nuestra siembra determinará la medida de nuestra cosecha. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra abundantemente. Y aprendimos el cuarto principio, que de todo lo que nosotros sembremos esperemos un milagro, pero no de la persona que le siembro, sino de Dios, porque Dios es mi fuente. De Él voy a esperar un milagro. El otro día dimos una ofrenda para una congregación que tuvo una dificultad y que vamos a pedir otra ofrenda para ellos. Se les quemó el edificio allá en Rancagua. Y dimos la ofrenda y al poquito rato me llama Pau y me dice: pastor, Dios puso en mi corazón sembrar la cámara, que me costó cara, todo. Es full la cámara. Y no me sobra, ni siquiera la he usado una vez, dice. Y cuando saqué la cantidad de lo que valía la cámara, lo que yo di, yo dije: ¿por qué no di más? Porque a la hora que doy más, no sé, pues me traen otras 5 cámaras más. Hemos ido aprendiendo que la ley de la siembra y la cosecha, hay muchas cosas que tenemos. De ahí que nosotros decimos que nosotros no somos una iglesia que damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. No hay ninguna visita que venga acá que predique y no tenga una ofrenda. Como sea, por Zoom, como sea, siempre. Siempre estoy buscando oportunidades de sembrar, porque sé que no puedo cortar el ciclo. Cuando hay más necesidad, es más cuando tengo que actuar en fe, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Aprendimos a entrar por eso, aprendimos a entrar por la puerta de los libros y pergaminos, aprendiendo la estructura de cómo poder trabajar. Todavía seguimos en eso. Cómo poder ir encontrando los mejores acomodos para ir adelante y llevar adelante el evangelio. Y abrimos los grupos de conexión y todo eso, la escuela ministerial. Pero también estamos mirando las multitudes y aprendí que los ministerios no somos solamente los que predicamos acá. Todos nosotros somos los ministerios. Esos son los ministerios. Claro, aprendimos que somos los canales somos todos nosotros. Él va a usar para tomar la cosecha. Mire cómo Dios nos ha ido prosperando. Primero estábamos en una sede social, después de la sede social en el Politécnico, del Politécnico a un sindicato, del sindicato al Domingo Santa María, ahí llegué yo, del Domingo Santa María al ex supermercado La Sureña, del ex supermercado La Sureña a la Casa Blanca, de la Casa Blanca a Avenida Santa María 2950, y aquí ya pasamos de ser sacerdotes a reyes. No hay rey sin territorio. Acá Dios nos dio tierra. Después de eso Dios nos dio la radio. Y hace poquito nos dio 1,5 hectáreas, 15.000 metros cuadrados. Aquí hay 2.300 metros en todo esto. Imagínense el parte, lo que podemos hacer ahí. Y empezamos a querer poner algunos containers, y hace poco un hermano nuestro nos regaló un container, ¿no? Y estamos a punto de comprar una casa de container y estamos cerrando, y Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. El Dios que abre puertas. Quiero invitarte a ensancharte. Quiero invitarte a pensar que en las peores circunstancias no dejes de tener como primero el reino de Dios. Prioriza al Señor y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Si te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las tuyas. Mantén siempre, sé una persona que está enfocada en cumplir la misión encomendada. Conságrate a Dios con todo el corazón y espera que Dios te sorprenda. Muchos de ustedes, yo percibo en mi espíritu que el Espíritu Santo se está moviendo en sus espíritus, incluso aun cuando duermen. Y Él está poniendo sueños, Él está poniendo visiones de posibilidades de un futuro mejor. No los deseches, sigue declarando.
No permitas que el enemigo te robe ese sueño. Yo acuño y aconsejo, tome Isaías 54:13. Tómelo, Isaías 54:13. Mis hijos serán enseñados por el Señor. Mis hijos, y cuando los veo así medio, Señor, yo no le voy a creer al diablo, voy a seguir declarando. Tú prometiste, yo meto a mis nietos, me los meto a todos, a mis sierras, a mis nietos, mis hijos, serán enseñados por el Señor. Y sigue declarándolo, y sigue usando las oportunidades, sigue creyendo, porque Dios está trabajando en ti, como eso que dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu del Señor se movía. Ahí está incubando, y te va a sorprender el Señor, te va a sorprender.